Hoy comenzaremos nuestro contenido de genética, iniciando con los trabajos de Mendel y Morgan. La palabra genética significa ciencia que estudia la herencia y sus variaciones. La genética es una ciencia relativamente nueva que se inicia en el siglo XIX con los estudios de un monje austríaco llamado Gregorio Mendel, que nació en 1822 y falleció en 1884. A Mendel le intrigaba la forma en que se transmitían los rasgos, las características de los padres a los hijos, y realizó experimentos con plantas para explicar este fenómeno. El material de estudio utilizado por Mendel fue Pisum sativum, conocido comúnmente como planta de guisantes, arvejas o peticuá. Mendel escogió la planta de guisantes por varias razones. Son plantas de rápido crecimiento. Se encuentran en una gran cantidad de variedades. Tienen flores que pueden ser fácilmente polinizadas de forma artificial, es decir, por el ser humano, con el polen seleccionada y ser protegidas con una bolsa de los agentes polinizadores no deseados como insectos. Las características a estudiar de las plantas son discontinuas, es decir, contrastantes. Por ejemplo, el color de la semilla del guisante es amarillo o verde y no hay colores intermedios. Además, era una planta muy económica. Los trabajos de Mendel incorporaron una serie de términos básicos. Por ejemplo, los progenitores se refieren a los padres, los individuos que se cruzan, los que tienen hijos. La generación filial se refiere a esos hijos. Hablamos de F1 si son hijos y de F2, es decir, generación filial 2 si son nietos. El carácter dominante se refería a aquel carácter o rasgo que aparece en la primera generación. El carácter recesivo era aquel que aparecía en la segunda generación. Un individuo es homocigoto cuando va a presentar el mismo carácter o el mismo rasgo tanto del padre como de la madre. Por ejemplo, si yo tengo un color de ojos castaño oscuro y tengo por herencia ese color heredado de mi padre y de mi madre, soy un individuo homocigoto para ese color de ojos. En cambio, un individuo heterocigoto va a tener dos rasgos que van a ser diferentes para un determinado carácter. Por ejemplo, si yo tengo un color de ojos heredado de parte de mi padre de color azul y de parte de mi madre he heredado un rasgo para color de ojos castaño, voy a ser un individuo heterocigoto con respecto a ese color de ojos y se me va a ver como un color castaño, porque el color castaño es un carácter dominante con respecto al color azul de ojos. El fenotipo se refiere a las características externas de un individuo, es decir, a su aspecto. En cambio, el genotipo se refiere a toda la información genética que ese individuo contiene. Mendel, en el momento de cruzar sus plantas, escogía plantas homocigotas, es decir, que fueran plantas puras, que solamente iban a diferir en el rasgo que él decidiera, ya sea textura lisa o rugosa de la semilla, color amarillo o color verde, flores de color púrpura o blancas, así como la forma de la vaina de la fruta, una forma lisa o una forma corrugada, es decir, esas plantas que él iba a cruzar, que le iba a sacar hijos, eran plantas que solamente tenían un carácter diferente,
De resto eran idénticas. Él seleccionaba el polen de una y se lo colocaba a la flor de la otra, polinizándola así artificialmente y tapando esa flor con una bolsa para evitar que viniera un insecto con otro polen que él no le interesaba estudiar. Esperaba a tener la descendencia, la F1, hijos, y la F2, los nietos de esas plantas, y tenía que observar cómo el carácter que él había variado, ya sea textura de la semilla, color de la flor, aparecía. ¿Con qué frecuencia? De esta manera, Mendel fue un genio, incorporando la matemática a lo que serían los estudios de la herencia y estableciendo, luego de años de estudio, sus leyes. La primera ley de Mendel se conoce como ley de la segregación de los caracteres y establece que los factores de un par de caracteres se segregan, es decir, que las características, los rasgos de los individuos se van a separar en el momento de la reproducción. La segunda ley de Mendel se conoce como ley de la segregación independiente de los caracteres. Cuando él cruzaba plantas que diferían en dos características, esos rasgos, esos factores que contenían la información que él estaba variando, se iban a separar independientemente entre sí. Es decir, no era que un rasgo iba a opacar al otro. Todos tenían la misma oportunidad de ser heredados. En este sentido, las leyes de Mendel, cuando habla de lo que llaman factores, es lo que conocemos en la actualidad como genes. Los genes son estructuras de material genético que tienen información. En su época, Mendel no conocía este tema de los genes, pero lo introdujo de una manera muy acertada. También hablamos de lo que sería la dominancia incompleta. Eso se refiere a cuando dos características son dominantes, resultando de esta manera un fenotipo intermedio de los progenitores, es decir, que va a tener rasgos combinados. Eso es lo que se conoce como dominancia incompleta. Posteriormente al fallecimiento de Mendel, otros investigadores siguieron esta línea. En este sentido destaca Walter Sutton, que trabajó con cromosomas de saltamontes, y él enunció la teoría cromosómica de la herencia, la cual establece que todos los seres vivos están constituidos por cromosomas en un número característico según su especie. Los cromosomas son de dos tipos, cromosomas autosomas y cromosomas sexuales, los cuales van a definir el sexo de un individuo. Si el individuo es femenino, sus cromosomas sexuales son XX, y si el individuo es masculino, sus cromosomas sexuales son XY. Por otra parte, Thomas Morgan en sus investigaciones trabajó con el material Drosophila melanogaster. La Drosophila melanogaster es la mosca de fruta y se distingue porque es una mosca de pequeño tamaño que se puede manejar muy fácilmente, donde se obtiene un buen número de descendientes y que permite un mantenimiento muy fácil. Esta mosca que Morgan utilizó para sus experimentos la cruzó como hacía Mendel en sus estudios. Moscas que eran homocigotas, que eran prácticamente idénticas, pero que diferían en uno o en dos rasgos, bien contrastante, que podía ser un cuerpo ebony o cuerpo oscuro y un cuerpo pardo, así como ojos blancos, con una mosca, ¿verdad?, que se cruzaba, que tenía ojos rojos. De esta manera podemos ver que Morgan realizó descubrimientos importantes. Él descubrió que había ciertos rasgos que estaban ligados al sexo, pues
Esas características se hallaban en los cromosomas sexuales. Para el caso de esta mosca de fruta, él descubrió que el color de ojos blanco estaba relacionado con los cromosomas sexuales porque solamente se presentaba en las moscas macho. Por otra parte, la determinación del sexo se refiere a lo siguiente. Las hembras en sus cromosomas sexuales son XX, es decir, en los óvulos que ellas producen solamente van a tener cromosomas X. En cambio, los machos en los espermatozoides que van a producir van a tener espermatozoides que pueden contener cromosomas X o espermatozoides que puedan tener cromosomas Y. En ese sentido, vamos a tener que los que determinan biológicamente el sexo son los machos. Hay 3 condiciones que evidencian la herencia ligada al sexo en el ser humano: la hemofilia, el daltonismo y la calvicie. Estas son condiciones donde la madre porta el gen en sus cromosomas X, los cuales hereda a su hijo varón. Ese hijo va a tener un cromosoma X heredado de parte de la madre y un cromosoma Y heredado de la parte del padre. Ese cromosoma Y porta muy pocos genes y básicamente es neutro, de manera que si ese varón tiene el gen heredado para alguna de estas condiciones en ese cromosoma X de la madre, va a padecer esa condición, de manera que generalmente hemofílicos, daltónicos y personas que padecen de calvicie son hombres. ¿Por qué? Porque cuando una mujer hereda de su madre un cromosoma X, ¿verdad?, que contiene alguna de estas condiciones, y de su padre hereda también un cromosoma X, porque estamos hablando de una mujer, ese cromosoma X de parte del padre básicamente como que puede neutralizar ese gen que codifica para alguna de estas condiciones. Entonces la hembra, o en este caso la mujer, puede ser portadora de un gen de estos, pero no padece la condición. ¿Cuál es la única posibilidad de que ella también padezca la condición? De que tanto el padre como la madre tienen estos genes. Esa es la única manera. En el caso de la hemofilia es un trastorno de la coagulación sanguínea, porque esas personas carecen del factor 8 de coagulación. Entonces, una pequeña hemorragia puede complicarse más de lo normal, porque su cuerpo no está diseñado para formar esa costra que nos suele salir cuando tenemos pequeñas heridas. En ese caso, las personas hemofílicas deben tratarse con anticoagulantes para evitar esos inconvenientes. En el caso del daltonismo hay un defecto para la visión de los colores. Entonces los daltónicos, en lugar de ver la grama verde, la pueden ver en tonos rojos. Y en el caso de la calvicie se refiere a la pérdida del cabello, sobre todo en la parte frontal y posterior de lo que sería el cuero cabelludo, conservando el cabello en lo que sería la parte posterior y a los lados. Luego de ver este video, responde las siguientes actividades.